Haciendo honor al nombre de nuestro programa, en esta emisión compartiré Tribuna Ciudadana con una entrevista a Paulo Longueira, realizada por los periodistas Aldo Chapacase y Ana María Sangüesa, en una colaboración de Radio ADN de Chile y el diario El País de España, difundida este jueves recién pasado, 30 de abril de esta misma semana. Entrevista que, por cierto, pueden igualmente encontrar in extenso en YouTube. Y hago esta precisión en consideración a la vasta audiencia internacional de nuestra Tribuna Ciudadana. La coyuntura política de Chile actual remece el país y, como reacción a aquello, convoca a todos quienes han tenido y tienen una voz y propuestas incidentales en el acontecer nacional. Y tal es el caso de Paulo Longueira. La Biblioteca del Congreso Nacional consigna que Paulo Longueira Montes, nacido el 12 de agosto del año 1958, ya próximo a cumplir 68 años, de profesión es un ingeniero civil industrial y fue fundador de la UDI, del Partido Unión Demócrata Independiente, y en representación de su partido fue un destacado y relevante actor en la política nacional desde diversos escaños, uno de ellos desde el Senado de la República entre los años 2006 al 2011. Ese último año, el 2011, fíjese usted que dejó el cargo para asumir como ministro de Economía del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echenique. Previo a aquello, Paulo Longueira había sido diputado entre los años del 1990 al 2004 y su currículum, además, registra una precandidatura presidencial el año 2013. Así las cosas entonces, y resumiendo, Paulo Longueira es un actor de amplia trayectoria y conocimiento de la política nacional de nuestro país. Lo que explica entonces la relevancia de la entrevista concedida, porque pese a su retiro de la política activa, hoy su retorno, con anuncios contundentes, ya son motivo de amplias repercusiones y debates en la escena nacional. No tengo dudas que este retorno de Paulo Longueira al primer plano de la política activa de Chile marcará un antes y un después, incluso en el devenir del actual gobierno de extrema derecha del presidente José Cast-Rist. Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, octava temporada. Su voz en las redes sociales, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Lo dicho, comparto la entrevista a Paulo Longueira Montes, realizada por los periodistas Aldo Chapacase y Ana María Sangüesa, en una colaboración de Radio ADN de Chile y el diario El País de España, difundida este jueves
30 de abril de esta misma semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto se habla, que es una coproducción entre el diario El País y Radio ADN. Hoy con nosotros la periodista Ana María Sangüesa. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, buenos días. Hola, Pablo. Y estamos con Pablo Longueira, que, como él decía, es ex muchas cosas. Ex diputado, 1998-2006. No, el 90. Del 90, perdón. Ex senador, ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera de Economía y nuevamente militante de la UDI. Así es. Y ex candidato presidencial también. Una aventurita tuvimos por ahí. ¿Cómo estás, Pablo? Muy Muchas bien. gracias. Muy bien, gracias a usted por esta invitación. Pablo, queremos comenzar preguntándote, la UDI nunca llegó al gobierno, nunca ganó una elección presidencial, No. pero el gremialismo está en el gobierno hoy día, a Sí. través de José Antonio Kast. Sí. El arranque de este gobierno, la inspiración de este gobierno, ¿representa lo que era el espíritu del gremialismo que tú encarnaste? Y que hay dos cosas que quiero separar que a lo mejor no se explican bien. Una cosa es el gremialismo y lo otro es la UDI popular. Hoy día está el gremialismo, pero no está la UDI popular. Sí. Y de alguna manera José Antonio ¿Me Kast entiende? le roba la figura de Jaime Guzmán, ¿no? En general creo que la UDI, por cómo se desperfiló, perdió mucho de lo fundacional. Y José Antonio, al retirarse de la UDI, obviamente que rescata parte de lo fundacional, no lo esencial. Por eso que la primera comida, que fue un error, fue con los gremialistas de su época. Si hubiera estado en la UDI popular, debió haber sido con los dirigentes poblacionales que fundaron la UDI. Esa es la diferencia. Nosotros somos una mezcla del gremialismo y de la UDI popular. Esa es la generación que hubo en la UDI, que por la crisis de la UDI se convirtió en un partido que repartió militantes o servidores públicos en todos los partidos. Y hoy día, bueno, piensa tú, Aldo, que en la última elección presidencial la derecha tuvo 3 candidatos, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Elin Matei, y los 3 eran militantes cuando yo fui presidente de la UDI. Entonces la UDI se convirtió en un partido que hoy día tiene ex militantes. La bancada más grande del Senado y de la Cámara son ex UDIs, que están en distintas alternativas políticas hoy día. Pablo, una pregunta, porque tú hiciste la distinción. ¿Es relevante que no esté la UDI popular en el gobierno? Sí es relevante porque todo el paquete que hoy día se está discutiendo, si la UDI popular existiera, habrían normas y habrían cambios muy profundos. Por ejemplo, estamos hablando de temas sociales, de los cambios sociales, por Sí, ejemplo, claro. que proponen en la mega reforma. Claro, yo por mencionarte, te podría mencionar muchas cosas. Si la UDI popular estuviera vigente, yo separaría, por ejemplo, las contribuciones. Las contribuciones para nuestra clase media, así lo entendimos todos, de la cual yo soy partidario de que no paguen. La clase media, no la gente de altos ingresos del país. Es una promesa, una campaña que no tiene nada que ver con el proyecto de la reconstrucción. Es una promesa y yo lo tramitaría en un proyecto distinto con el rigor y la discusión. Porque yo te pregunto a ti, ¿es justo que la gente de más alto ingreso tú le condenes? Estoy hablando de jubilados. No voy a jubilar nunca, pero estoy en edad lamentablemente de Los haber políticos no jubilado. jubilan. Pero no voy a jubilar porque... A mí también me favorece la ley. Claro, te favorece. ¿Tú encuentras justo que un joven de clase media de 50 años pague contribuciones y tú y yo no? Yo no lo considero justo. De hecho, leí tu carta que provocó el mucha Mercurio. polémica en el Sí. diario El Mercurio. En ese sentido, ¿tú apoyarías un proyecto distinto o modificarías el que presentaron? No, yo excluiría a toda la gente de altos ingresos de ese beneficio. Es para la clase media, no para nosotros. ¿Y por qué se incorpora? ¿Porque es una promesa de campaña? Porque no, sí está bien, hay que cumplir con las promesas, pero yo entendí en esa promesa que era para los jubilados de nuestra clase media, pero no para la gente de alto ingreso. Pablo, ¿se inserta todo esto en la política central económica que plantea José Antonio Kast, que es reducir drásticamente el Estado? 6.000 millones, lo que le valió la crítica de Elin Matei, bien descarnada durante la campaña. No puedes eliminar 6.000 millones sin tocar proyectos sociales, que más o menos está... ¿Qué te parece ese plan central económico? Mira, hay que distinguir. Yo creo que hay que sacar el plan. Primero que nada, no nos confundamos. Yo soy partidario de sacar el plan. Si no se saca este plan, se acaba el gobierno.
así de simple. Entonces hay que sacar el plan. ¿ya? Depende este plan, o sea, el gobierno depende de este plan como alguna vez. Completamente, Ya. completamente. Si no sale este plan, obviamente que se acabó el gobierno. Una cosa administrar. Es exactamente lo mismo que pasó con Gabriel Boric. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que los presidentes en Chile creen que son mayoría y no lo son. Cuando tú ganas la segunda, piensa tú Boric, ¿cuál fue el error que cometió Gabriel Boric? Que ganó la primera vuelta con un 26%, ¿ya? Y en la segunda gana con más del 50%, por razones obvias, pero llevamos 2 elecciones, a diferencia de mi periodo, donde yo participé, yo voy a volver a participar, pero cuando yo estuve en política, los presidentes pasaban a la segunda vuelta con el 40 y tanto y necesitaban, Lagos necesitó un 1. Entonces es frente a muy Lavín. ¿Ah? Frente a Lavín. Claro, frente a Lavín, ¿te acuerdas de ese empate? Entonces es muy distinto cuando tú sacas, y eso es lo que no entienden, y eso es lo que no entiende este gobierno también, que sacaron 24% en la primera vuelta. Y después la segunda, un 58%. O sea, es un error considerar de que todas esas personas que votaron Pero- por caso son de derecha. Evidente. Entonces, tú sacaste un 24 y hay un 34 que votó por ti en la segunda vuelta, y 10 puntos más. Entonces, hay gente de la derecha que cree que son todos de derecha. Esos votan para que se vayan los que estaban, porque quieren cambio. Hay una serie de argumentos. Incluso en esta última, a la izquierda no se le ocurrió nada mejor que poner una candidata comunista. Entonces, al final, bueno, tuvimos que elegir todos los chilenos. Entonces, que fue el mismo error que cometió Boric. Boric le pasó exactamente lo mismo y se manda una constitución refundacional que no tenía sintonía con el país. ¿Por qué? Porque había sacado sacan un 25. Entonces, las segundas vueltas en Chile venimos ya en 2 ocasiones donde el 50% tenemos que definir a quién hacemos presidente. Pero eso no te da licencia para hacer lo que tú planteaste en la primera vuelta. ¿Me entiendes o no? Sí. Tú decías entonces que si esta reforma o megaproyecto o mega reforma, como quieras llamarle, no se aprueba, se acabó el gobierno desde Sí, ya. sí. Claro, Ahora, y hay es muchas muy materias que grande, yo porque si tú hubiera las quieres estado la separar. UDI popular, yo por ejemplo, soy partidario de bajar el impuesto a las compañías. Del 20... Sí, soy completamente partidario. Ujú, del Pero yo le 27 al pondría una 23%. condición. ¿Ya? Le paga al contado a las pymes. Y con menos plazo, digamos. No, al contado. Ah, al tiro. Y si no, yo voy a un factoring y el factoring lo paga la gran compañía. ¿Por qué la paga la pyme? ¿Por qué yo le presto la plata a la gran compañía en Chile? ¿Usted quiere que le baje el impuesto? Se lo bajo. Pero me pagan al tiro. Pablo, el ¿Me gobierno... entiendes o no? Tú Sí, sí. puedes hacer muchos perfeccionamientos, pero como la UDI popular no existe, no, ¿me entiendes? ¿No existe como UDI popular? Claro. Porque sí, la UDI sigue existiendo. No, la UDI existe, la Ah. UDI popular no. Ok. En ese sentido, el gobierno de José Antonio Kast de alguna manera comete el mismo error de Piñera en algún momento, donde desprecia la política tradicional y pone técnicos en los ministerios. Te voy a hablar de Quirós. No, lo agravó. Agravó lo de Piñera. Claro, pues. Porque se habla de problema comunicacional, pero hay un problema de fondo ahí en no tener la concepción política de los anuncios que se han hecho y la repercusión que Sí, puede tener, ¿no? pero mira, Aldo, esto ya lo vivimos en Piñera 1, ¿ya? Por lo tanto, esta es la instalación del tercer gobierno de derecha. Esta era la instalación para mí más fácil de las 3 que hemos tenido. Yo participé activamente en la primera, en la segunda no tuve ninguna participación, en el Piñera 2. Incluso en Piñera 1, lo he contado, a mí Sebastián Piñera me llama un día que le haga el gabinete que yo haría. Así que yo, sin haber sido presidente, hice un gabinete. ¿Ya? Y se lo mandé. Hizo el gabinete que yo haría. ¿Te fijas? Hubo cosas que no hizo y después las tuvo que hacer. Nos sacó a todos del Senado porque ya al año y medio tuvo que sacar la experiencia que estaba acumulada en el Senado. ¿Por qué? Porque llevábamos 20 años en la oposición. Entonces, la experiencia política a la derecha estaba en el Senado. Entonces yo le planteé desde el comienzo, saca a Andrea Salamán, saca a Andrés Chávez y sácame a mí. Y armamos el gabinete con Gispeter y
Cristian Larroulé, la conducción política, y tú armas el resto. Esa fue mi propuesta, ¿ya? En esta ocasión se perfeccionó el error. ¿Y cuál es el problema? Que hoy día se ensañan con la vocera, porque hay una campaña, se ensañan con ella, porque además se ensaña con las mujeres. Hay una cosa muy particular, se ensañan especialmente con las ministras mujeres. No sé, hay una campaña para tumbar ministras mujeres. ¿Y qué hace la vocera cuando tú tienes 20 ministros, por situártelos, que no saben hacer política, porque vienen del mundo privado? Y aquí, entonces, tienen con Piñera nos exigía todos los días hacer conferencias, todos los días está mostrando lo que estamos haciendo, todos los días los ministros. Entonces, los voceros de un gobierno son los ministros. Pablo, ¿Me entiendes o no? Sí. Yo el cargo, para serte honesto, yo el cargo vocero lo eliminaría. En este gobierno, digamos. No, En este gobierno todos los siempre. gobiernos. Ah, que sea lo Se mismo. acabe. Pero si los voceros son los ministros, el presidente de la República, ¿qué es esto que tenemos un vocero? Pablo, Yo hubiera funcionado, dado que ahora el ministro del Interior no tiene seguridad, Aldo, Sí. yo hubiera funcionado soy el ministro. Y salen los ministros a hablar. Entonces, ¿cuál es el problema de la vocera hoy día? Que los ministros no hacen la pega comunicacional, porque tú en política es una actividad que tú tienes que difundir lo que tú haces. Pero hay una cosa que En el no hacer mundo la pega. privado tú no tienes que difundir lo que haces, tú comercializas y vendes. Pero Pablo, en términos comunicacionales, una cosa es no hacer la pega y la otra dar bote. Lo que ha hecho Quirós, tú fuiste ministro de Economía y sabes lo muy difícil que es explicar medidas que pueden ser muy duras. Pero aquí no solo no se ha explicado, sino que además se ha actuado medio cantinflescamente en términos de ir y volver, de asegurar una cosa y después decir que no se dijo. En esos términos, ¿cómo te ha parecido Quirós? Es que el problema, Aldo, es otra cosa más compleja que ya está ocurriendo. Todo esto yo lo advertí y lo dije. Ahora yo veo en los chats y dice Longueira lo dijo, no lo dijo. Claro, porque ¿qué es lo que te pasa? Cuando tú instalas un gobierno, están todos se quedan callados porque quieren un cargo. Entonces es el minuto del máximo poder. Cuando tú instalas un gobierno, están todos con traje azul. Entonces nadie dice los errores. Y yo cuando salió el gabinete dije una frase que tú recordarás, ¿no? Los yogurines. El yogur. El yogur. ¿Se acuerdan? De vencimiento, Ya. sí. ¿Por qué lo ¿Cómo dije? olvidarla, Pablo? ¿Por qué la dije? Yo hubiera sido más simple no decirla, pero a mí me gusta decir lo que yo pienso. Entonces, como me di cuenta que los partidos no participaron y volvieron a sacar, que es una característica, porque es parte del desprecio que tiene la derecha chilena por lo público. El mundo nuestro es muy distinto al mundo de la izquierda. Yo convivo en un mundo en que la gente de mi mundo desprecia la política, desprecia lo público. Todos los políticos son unos corruptos, todos los políticos son ese discursito permanente en nuestro mundo, y es que lo que hace es que te aleja a los mejores. Entonces a nosotros nos cuesta mucho convocar gente a la política. Yo me dediqué 30 años a reclutar gente. Eso es lo que yo hice durante 30 años. Pablo, Entonces, cuando tú tienes este discurso, ¿ya? Porque hoy día además tienes otra cosa que agrava más, que tienes conducir la derecha muy complejo. Entonces, tú tienes lo mismo que le ocurrió a la izquierda. Tú tienes en Chile ahora una derecha que se cree que tiene una supremacía moral. Los valientes y la derechita cobarde. No ¿es sé si una han derecha escuchado o ustedes. este gobierno, ¿Ah? es la derecha o es también este gobierno el que tiene esta superioridad moral? ¿Lo has visto? No, hay gente en el mundo de la derecha que cree que tiene que no la tiene, pero se la creen que la tiene. Si es lo mismo que hizo el Frente Amplio. ¿Pero desde ¿Te cuándo? fijas? ¿Desde ahora está ese sentimiento de superioridad No, moral? comenzó en las campañas, te fijas, comenzó en esto yo te diría comenzó tal vez en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene el estallido, viene la situación que todo el país conoce, había sectores de la derecha que querían que sacaran los militares. ¿Te fijas? Y había que sacar los militares. Entonces, a mí me consultaron. Yo estaba en Villarrica. Y yo le dije, si sacan los militares, esta noche cae Piñera. Porque cuando tú sacas los militares se derrama sangre. Entonces, pero hay gente que cree que hay que sacar los militares. Porque ese es parte del segmento de la derecha que cree que eso es lo que va a hacer.
Y para mí lo más notable de Piñera es que no lo sacó. Y sacó adelante la crisis institucionalmente. Tú mires la historia, que nadie lee historia. Tú mires la historia de la República Chilena, si estamos llenos de golpes, cosas militares. Esa es nuestra historia. El gran éxito de Sebastián Piñera es que vivió algo brutal y lo sacó por la vía institucional. Entonces, pero hay sectores en la derecha que querían que sacaran los militares. Pero Pablo, tú eres la encarnación de la conciliación que hubo durante un periodo en la política chilena, de llegar a acuerdos con la izquierda. Sí. ¿Te dolió lo de la derechita cobarde o no? ¿A mí? Sí. Pero ¿cómo? Si yo dirigí la derecha más valiente que había en Chile. Pero no es la opinión de José Antonio Caz y varios de sus seguidores. No. José Antonio fue parte de esa derecha. A mí, yo me salvé de 2 atentados, Álvaro. Cuando nosotros enterramos a Simón Llévenes, que fue el primer mártir de la derecha de la UDI Popular, Jaime Guzmán nos invitó a la casa, a Luis Cordero, con la señora, Andrés Chadwi con su señora y a mí con mi señora. Yo ya tenía 2 hijos. Y Jaime Guzmán nos dice a los 6, ¿continuamos con la UDI o no? Nos habían asesinado a Simón Llévenes. Lo habíamos enterrado en la mañana. Porque el siguiente es uno de nosotros. ¿Seguimos o no? Seguimos. Con tu señora ahí y con 2 hijos. Y fue Jaime 5 años después. ¿Estamos? Entonces a mí la derechita cobarde, entiéndeme, me causa risa escucharlo. Porque además a esos que hablan de la derechita cobarde no los he visto nunca defender nuestra idea en las poblaciones. Esa es la falta donde están los adversarios. Porque todo esto lo hacen por los chats. Y creen que eso les da una superioridad moral para ser valientes. Pablo, ¿cuáles fueron esos 2 atentados que contabas? Yo me salvé de 2 atentados en el Silva Enrique. El primero nos explotó la bomba, afortunadamente se chingó y le causó un daño a los dirigentes y me pusieron la bomba justo, yo estaba reunido en las mediaguas que había en el campamento y al explotar la bomba obviamente les falló, hubiéramos volado todos obviamente. Y el segundo, nunca lo he contado, tampoco, no me gustan estas cosas, ¿eh? pero bueno, ya que hemos llegado a esto. Y el segundo, a mí me salvó una mujer comunista, porque en el Silva Enrique, en el sector 5C, había una unidad del Frente Manuel Rodríguez, y decidieron ir a matarme, y una era comunista, una joven, fue corriendo y me dijo, Juan Pablo, vaya, se lo vienen a matar, y yo me fui y le dije que me fuera a ver a la oficina donde yo estaba, que era en Livingston, donde estaba formando el departamento poblacional. y fue a verme y le pregunté por qué lo había hecho. Bueno, no tiene sentido que explique las razones y me salvé. ¿Sí tiene sentido? Bueno, tiene sentido. Me dijo, mire, yo sé lo que usted está haciendo, lo encuentro, no me gusta hablar de mí. Encuentro un caballero, no sé qué, y no me parecía que... Entonces ella me advirtió y salimos corriendo porque yo cada vez que entraba al Silva Enrique... ¿Qué año fue? Me da vergüenza. ¿Qué año fue? La década de los 80. A mí me defendían todos los delincuentes. Yo tenía una amiga que era la María, que era el Jesús. Entonces cada vez que yo entraba al Silva Enrique, chiflaban y yo tenía todos los delincuentes del Silva Enrique que me protegían. Y terminé muy amigo de ellos, me enseñaron ¿Qué te enseñaron? los temas, el COA, todo. Y de hecho cuando fui candidato esto son cuartos, no sé si importa, pero cuando fui candidato, este era el mundo mío y ¿sí? Fue la época más feliz mía en política. Cuando fui candidato el año 2005 al Senado, en la Feria de la Pintana me encuentro con el Jesús, que era uno de estos delincuentes, y el sueño de ellos era irse a Italia. Bueno, yo me entretengo con estas cosas. Y bueno, me protegían además, pues yo cada vez que, don Pablo, no se preocupe, y el campamento Silva Enrique tenía 5.700 familias, fue el campamento más grande y la toma más grande que hubo en la década del 80 del gobierno militar.
Y me encuentro con el Jesús, me acuerdo, hola Jesús, nos damos un abrazo y andaba con un carro de guagua. No, claro, con el guagua, y estáis de papá, no sé qué. Y corro el pañal y tenía pura botella de whisky robada, obviamente. Andaba en la feria vendiendo las botellas de whisky y yo pensé que era una guagua. Y yo, don Pablo, ciérrame. Y cerré la... bueno, yo era amigo de toda esta gente, los quiero mucho. Y esta amiga mía, la gran amiga, ella era rapera, ella entraba a los retail y se robaban las chaquetas. Cada uno tiene una especialidad. Bueno, todo esto cuando uno está en el mundo popular tiene que conocerlo y tiene que... bueno... Una pregunta. Una época... Dado este relato, y tú dices que falta una UDI popular, pero ¿le falta calle a este gobierno, a la política hoy? Sí, claro. Pues, hoy día no hay... ¿Qué falta? Hay falta de experiencia, falta de calle, falta de... La derecha chilena no tiene un vínculo social con el Chile real hoy día. Es muy distinto entender... Nosotros tuvimos 30 años para penetrar en el mundo popular. Nosotros teníamos comité en todas las poblaciones de Chile, en todos los campamentos, teníamos estructura, nosotros formamos dirigentes, fuimos a enfrentar la lucha de clase, esa fue la invitación, ¿no? Yo terminé ingeniería y Jaime, yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a la política en mi vida. Yo a los 8 años quería ser ingeniero, estudié en la Chile donde quise estudiar, y incluso... Trabajé en el mundo privado a los 22 años, no me había titulado y Jaime me pidió que lo acompañara cuando me titulo, me caso, que no volviera al mundo privado y lo acompañara a crear una UDI, una derecha comprometida con el mundo popular. Yo me había formado en San Ignacio, mi familia, mi padre tenía mucha conciencia social. Yo soy un servidor público, yo no soy un político. Terminé siendo un político, pero yo soy un servidor público, ¿me entiendes? Yo entré a un colegio que entramos para aprender y salimos para servir. Ese es el lema del San Ignacio. Entramos para aprender y salimos para servir. Y ahora, ¿qué es Ese esto que soy falta yo. cuando, ¿Ah? claro, pero qué es lo que le falta cuando tú dices que le falta calle? ¿Qué le falta conocer, por ejemplo, a este gobierno que es de derecha? Por ejemplo, yo ¿Qué no se acepto, traduce que no ya lo he sepan esa dicho, yo calle? te estoy diciendo cosas que ya las dije. Yo no hubiera aceptado jamás, si yo presido la UDI, que se le traspase el costo del combustible a los chilenos como se hizo. ¿Y qué habrías hecho que se... Endeudo al país, me paro frente a los chilenos y le digo, señores, no hay plata. No tenemos plata, no estamos quebrados, no es la presión. No tenemos recursos, señor. Esta es la realidad nuestra. Entonces voy a endeudar el país por 6 meses y voy a aplanar esto. Y después espero y veo qué pasa. ¿Te fijas? Pero endeudo el país. No fuera para las personas. ¿Me comunes y entiendes? corrientes. Esto es lo que yo hubiera hecho. Y lo he dicho públicamente. Me pareció un error increíble. Eso es lo que yo hago. Endeudo el país. ¿Crees que hay una... Y aplano este costo. ¿Por qué? Porque al final te va a subir la UF, te va a subir todo. ¿Ves una postura muy ideologizada en economía en este gobierno? No. ¿Qué prima? No, lo que pasa es que todo esto es fruto de la crisis de los partidos políticos, ¿me entiendes? No hay partidos políticos hoy día relevantes. Hay una crisis que ya la vivió el gobierno anterior. A mí me tocó vivir un periodo de la transición chilena, somos parte de ese periodo donde los partidos eran sólidos, eran menos partidos, el sistema binominal te ayudaba a formar 2 grandes bloques, entonces había un gran bloque que fue la Concertación, que le dio a Chile 4 grandes gobiernos, y nosotros fuimos colaborados, hicimos una buena oposición, creo. Entonces el éxito de Chile es que hubo una coalición muy exitosa, y hubo una oposición muy positiva, colaboradora, y nos atrevíamos a coincidir, porque en política... Atreverse a coincidir. Claro, el problema en política es que no cuesta nada estarle metiendo el dedo en el ojo al que piensa distinto a ti. Eso es simple. Y habitual. El problema es cómo yo llego a un acuerdo contigo si tú piensas distinto. Y nosotros nos atrevimos a hacerlo. Nosotros, mira... Estoy ahora entre medio coordinando la visita de Juan Guaidó, aquí que está estos días aquí precisamente en Chile, y viene la transición, y he tenido muchas reuniones con él conversando el éxito de la transición, por qué tuvimos esta transición chilena. Y para mí hay 2 decisiones que fueron decisivas, ¿ya?
en la transición chilena, porque todos mis amigos de la Concertación creen que ellos cambiaron un día la transición. La transición chilena se votó el año 80 y no se cambió un día. ¿Ya? Pero ¿cuál fue para mí la decisión política más trascendente de la transición chilena? Es cuando la Concertación decide inscribirse y votar en el plebiscito. Esa es la decisión política que yo, al menos en mi periodo, la considero la decisión más notable del liderazgo político chileno. Vamos a derrotar, entre comillas, como decían ellos, al dictador en su misma... y se inscriben, participan. Bueno, afortunadamente fueron honestas y fueron limpias las elecciones y ganaron. Eso fue decisivo, porque la otra alternativa, que era la del Partido Comunista, era no inscribirse y no participar. Bueno, y hubiéramos tenido un plebiscito y Pinochet hubiera sacado el 110% y hubiéramos transitado la democracia con un Congreso, con un plebiscito completamente distinto al que ocurrió. ¿Y cuál fue el complemento de esa decisión cuando la UDI decide apoyar a don Gabriel Valdés? Claro, A demócrata nosotros, cristiano. yo había sido elegido a los 30 años diputado en San Bernardo, no te voy a explicar lo que me gritaban los que votaron por mí. Porque en política lo más difícil es tener coraje para coincidir con el que piensa distinto a ti. esto Y se atreverte a conducir a tu gente. Ya, y eso Claro, lo ves hoy día en el te voy a poner gobierno. ejemplos, feo los ejemplos que te pongo, porque me carga ser referente, pero no lo soy. Pero el acuerdo con Lago. Pues si yo cuando hice el acuerdo con Lago, yo tuve que cortar la central telefónica de la UDI, porque llamaban por todo Chile saludando a mi mamá. Todo el día, sin parar. Nosotros no podíamos llamar para afuera, porque era tal la cantidad de llamados para saludar a mi mamá, que lo tuvimos que cortar. Después la gente empieza a decir, oye, este señor es estadista. No, señores, yo tengo una norma. Mientras yo estuve en política, primero está Chile. Esto es diálogo político, Claro. abrirlo. Y yo no tengo problema en coincidir. Ya, ¿ves eso en esta derecha que está No, ahora en el nada. gobierno? Ya, Nada. tú dijiste, por ejemplo, en tu caso, Piñera te encomendó armar un gabinete. Ahora, el presidente Kast se lo encomendó a Alejandro Irarrázaval y no hay ministros políticos. ¿Cómo has visto eso? Porque dijiste hace poco rato de que no hay política en Está el mal gabinete. diseñado desde el origen el gobierno. Esto lo he dicho, no estoy diciendo porque... Pero ahora ya vamos No, a no, es que cumplir, va a cumplir 50 quiero ser días. cuidadoso porque yo tengo que decir las cosas que tengo que decir y las digo. Yo digo en privado lo mismo que en público, lo he dicho siempre. Claro, Entonces, lo adelantaste, pero ahora que el gobierno está próximo a claro, cumplir mira sus ya el primeros conflicto que 50 tiene días. el presidente del Partido Republicano con el asesor principal del presidente. Alejandro Un Irarrázaval. espectáculo, ¿no? ¿Cómo Al lo mes y ves? medio. Un espectáculo, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque se diseñó mal el gobierno. ¿Cuál es en el su problema de origen. diseño? Que tú no puedes poner en el segundo piso a gente con responsabilidades ejecutivas. El segundo piso es una instancia que asesora al presidente. Cuando yo fui ministro, el presidente tenía en el segundo piso un equipo de jóvenes que veía economía. Cada vez que yo iba a las bilaterales como ministro, yo llevaba a mis equipos y el presidente Piñera tenía 6 jóvenes al frente que sabían tanto o más que nosotros. Pero yo era el ministro y yo me reportaba al presidente. Yo no me reportaba al segundo piso. Nunca un ministro se reportaba al segundo piso. Entonces ahora le dicen, tú eres ministro, te reportas aquí. Paulo, Tú eres ministro, te reportas aquí. Entonces, el diseño que se ha hecho es un diseño que yo lo advertí. No va a durar. Y está claro que ya no duró. ¿Y cómo has visto el papel del ministro Quirós? ¿Le falta política? ¿Es demasiado técnico? ¿Cómo lo ves? No, Porque ese conflicto mira, entre- yo creo que Quirós es el ministro de Hacienda que necesita el país en este minuto. ¿Ah? Así de claro. ¿Ah? Conozco a todos los economistas del sector, conozco a todos los políticos del sector y creo que Quirós es el ministro de Hacienda en este minuto. Pero el problema
es que tiene que ser acompañado con partidos sólidos, con una coalición, porque parte del error que se ha cometido aquí, que yo dije al comienzo, señores, no porque tú invites a una serie de ministros de distintas colectividades se formó la coalición. Aquí no hay coalición. Tanto que me llamó la atención que el presidente, cuando anuncia y firma, habla de la coalición. ¿Qué coalición? Si aquí no hay coalición. Es el Partido Republicano. No hay más coalición. Chile Vamos. Porque cuando tú nombras a Claudio Alvarado, gran ministro del Interior, por cierto, UDI, no es que lo haya propuesto la UDI, él eligió a Claudio. Ponen a Pepa García, extraordinario, lo conozco, a todo esto lo conozco hace 40 años. Entonces, fantástico. Jimena Rincón, Evópoli, me encantó y así lo propuse públicamente. Ojalá haya una diversidad de partidos que sean parte de esto, incluso radicales. Pero Pablo, el alma de este gobierno... Perdóname, pero eso no constituye coalición. El éxito de la coalición más exitosa de Chile, que le dio 4 gobiernos, fue la Concertación. Pero la Concertación tenía secretario ejecutivo, tenía sede, ahí participaban, ahí decidían, ahí resolvían y apoyaban al gobierno. Entonces, como no hay coalición, el conflicto está instalado al interior del gobierno. Pensé que cuando te referías al problema de diseño del gobierno, te referías al alma del triunfo de José Antonio Kast, que era el tema de seguridad en el país. Claro. O sea, la seguridad era el tema fundamental. Y hasta ahora, a casi 2 meses, no aparece. Y el diseño de ese ministerio parece equivocado. ¿Cuál es tu evaluación sobre seguridad y lo que ha pasado? Mira, creo que lo primero que te tengo que decir es que el nivel de improvisación a mí me sorprende, ¿ya? Porque cuando yo leí que le ofrecieron a Rodolfo Carter que no asumiera de senador para ser el ministro de Seguridad, yo dije, bueno, aquí no hay nada. O sea, un senador que acaba de ser elegido, porque quiero por la Araucanía, además. Por la Araucanía. Quiero separar porque cuando nosotros salimos del Senado, todos llevábamos 4 años, y te vuelvo a insistir, llevábamos 20 años en la oposición. Por lo tanto, el liderazgo de la derecha o estaba en la casa porque perdió, o estaba en el Parlamento, no había más opciones. Y Carter iba a debutar en el Senado, por ejemplo. O sea, a mí cuando yo le dije la primera vez, ella habló conmigo, le dije, prefiero no haberte escuchado. ¿Estamos claros? Para mí es un problema ético. Que tú asumas o no asumas. Así que prefiero no haberte escuchado lo que me estás diciendo. ¿A Carter? Sí. O sea, yo soy así. Hay cosas éticas. Hay cosas que eso son... lo hablaron cuando él me cuenta la primera vez, que le habían porque yo lo leo en la ofrecido prensa, ¿sí? Entonces me llama, yo le digo, ¿es cierto esto? Sí. O sea, no hay nadie en seguridad, porque tú decís, bueno, gané por la seguridad. A la ministra Ahora, a la ministra le ofrecieron el cargo 2 días antes de que se nombrara el gabinete y ya renunció. Un poco antes. Yo a la 4 días ministra, antes. 4 días antes. El director de la PDI echó... A Consuelo Peña, a la jefa de inteligencia. Yo la cambio en ese acto a la ministra. ¿Por qué? Porque dime tú, que ustedes son periodistas, ¿por qué el director de la PDI no echó antes a esta persona? Está muy bien evaluada. No, pero ¿por qué no la echó antes? ¿Antes de cuándo? Pues si la echó, pero ¿por qué la echa? Es que esa es la razón. No, entonces, ¿qué es lo que fue? Fue a mentir. Pero el presidente Kast apoyó la versión de la ministra Steiner de que fue una decisión de la PDI. Y todos sabemos que es mentira. ¿Estamos claros, no? Pero que había hecho el director de la PDI, sí, pero el presidente y la ministra Steiner, por ley, son sus superiores jerárquicos. Sí. ¿Qué tenía que hacer ahí el director de la PDI? Yo lo llamo y cuénteme la verdad. ¿Lo llamas como quién? Como Entonces, Pablo Longueira, porque... Pero sí, todas las versiones de cómo ocurrieron estos hechos las filtran y las conocemos todos. Yo, como presidente, los llamo a todos. ¿Cuál es la verdad? Usted llamó al director que la echara. Porque ¿por qué pide el oficio la ministra? Pero ¿por qué el director? Dígame, yo quiero, como ciudadano,
señor director de la PDI, explíqueme por qué no la echó antes. Si había que echarla, échela cuando corresponde. ¿Por qué la echó ahora? Por el oficio, se lo pidió la ministra. Eso nunca quedó resuelto. ¿Cómo? No, ¿por qué? Porque el director fue allá a decir que yo lo hice. Y él tiene la facultad. Pero nunca se explicó una razón. ¿Por Lógico. qué? Y sabemos todos que es mentira. Y como al chileno le encanta hacerse trampa en el solitario, Pero entonces... ¿qué te habla porque decías que había improvisación y también este gobierno ganó por la gran promesa de combatir la delincuencia y la seguridad su principal promesa de campaña, junto al crecimiento y el control de la migración, pero es la seguridad. ¿Crees que hay improvisación? En los nombramientos, Pero total, pues perdóname, pero si cuando se le pide a Carter, yo no podía creer lo que escuchaba. Obviamente no aceptó, que me pareció una decisión muy correcta. Aparece, no la conozco a la ministra, no sé quién es. Exfiscal de ¿Y Tarapacá. llevamos cuánto? ¿Vamos para los 2 meses? Sí, 50 días. Y no sé qué han hecho. ¿Se puede corregir sin cambio de gabinete o no? Al final yo creo que no, ¿ah? Yo creo que no. Pero es normal. Te lo podrías haber evitado. Para mí la instalación de este gobierno, Aldo, era muy simple. ¿Ah? Era algo más simple. Pero ¿cuál es el error que se comete en la derecha? Porque esta es una señal, parte de las razones por las que yo vuelvo, hay muchas, y voy a volver, pero una de estas fue esta, ¿te fijas? Finalmente cuando tú ganas la derecha y recurres al mundo privado, ¿ya? Tienes que... Cuando tú nombras 20 ministros independientes, no estoy diciendo que tú no vayas a traer independientes, pero basta 10, 8, 7, un equilibrio. ¿Por qué 20? Tú me dices, ¿por qué Rodrigo Álvarez no está en este gobierno? ¿Por qué Darío Paya no está en este gobierno? ¿Por qué la Bettina Horst no está en este gobierno? Entonces aquí hubo vetos a personas. Entonces... ¿Y vetos por qué? Por ejemplo, no lo sé. Rodrigo Álvarez es muy cercano al presidente Kast. No lo sé, yo estoy out. Pero a mí me gusta decir lo que pienso y es más fácil no decir lo que estoy hablando. ¿Y tú estarías Pero que hay que decir estas cosas. Pero estarías dispuesto, por ejemplo, tú que eres un político, que no se va a jubilar como político, como decías tú, nunca. No, de político sí, yo voy a servir, voy a volver a servir. Ya, si tú, claro, dices vas a volver a servir, ¿de qué manera? ¿Tú estarías dispuesto, por ejemplo, a ser ministro en este gobierno de Kast? Lo dije al comienzo, no en la instalación, porque quiero que se debió y espero que resulte y voy a hacer todo lo posible para que este sea un gran gobierno, porque yo vuelvo, la gran motivación mía de volver es que hayan 2 o 3 gobiernos de esta coalición, que hay que armar, porque no existe. Me refiero a la del 62%. Yo parte de lo que voy a hacer, voy a postular a la presidencia de la UDI. De la gente que se unió para rechazar el plebiscito. Entonces, pero voy a hacer, mi principal esfuerzo va a estar para que ojalá le demos al gobierno una coalición del 62% que le dé 2 o 3 gobiernos. No vamos a resolver el problema de los chilenos si nos seguimos alternando. ¿Estamos? Entonces, como reeditar un poco la concertación, claro, pero con exactamente. otra ideología. El periodo más exitoso de la historia chilena son los periodos de la concertación. Pero era un periodo político, a diferencia de lo que estamos viendo ahora. Porque, es que no te confunda. Había una coalición política y partidos. No. Es que hay 2 hechos que es importante entender. Nosotros hemos tenido 2 plebiscitos. Los plebiscitos son binarios. Por lo tanto, nos dividimos. Sí, no. Apruebo o rechazo. Entonces nosotros, mi generación, es fruto del plebiscito del 88, en que era sí o no a que Pinochet volviera o siguiera siendo presidente 8 años más. Eso es lo que votamos en ese plebiscito. No votamos si volvíamos a la democracia o no. Votábamos si Pinochet era presidente de Chile 8 años más. Y ahí se genera una energía política, como llamo yo, que queda instalada.
Y la Concertación, que fue la coalición mayoritaria, se organizó, lo capturó y estuvo 20 años. No, pero a ese, Y nosotros los tuvimos que derrotar con un presidente que había estado por el no. a ese periodo me refiero de que era 100% Espérate, política. entonces ahora, Después ya no. ahora también somos frutos de otro plebiscito, que la gente no lo entiende. Que ese es distinto. Es igual, si era peor que el otro. Este era más traumático. Este fue mucho más traumático, tanto que sacó el 62. Si Boris sacó 38, sacó 5 menos que Pinochet. Boric, 5 menos que Pinochet. Y ese plebiscito, ahí la derecha ganó la elección presidencial. Si esta elección presidencial era muy simple ganarla, hasta yo la hubiera ganado. Había que pasar a la segunda vuelta. Entonces habría que ganarse el voto de la derecha más dura. Entonces, si tú pasabas a la segunda vuelta, tenías la candidata comunista y eras presidente. Pero ¿cuándo se ganó esta elección? Se ganó la elección, obviamente, el día de la elección. El 4 de septiembre. Mira las encuestas durante 3 años y el próximo presidente era de derecha. Y era la de Evelyn Matei. ¿Volviste a la UDI? Claro. ¿Quieres ser presidente de la UDI? Y la UDI me imagino que alguna vez quiere tener un presidente, Pablo. ¿A quién promovería? No. ¿Pero a quién promovería? Mira, te voy a contar una anécdota que la he contado pocas veces. El año 90, cuando volviendo a la democracia, yo soy ingeniero, ¿ah? Y no he dejado de serlo. Por eso que yo planifico, estudio, en la política que cada uno opina lo que quiere y esto es una actividad muy particular, para un ingeniero muy difícil. A nosotros nos enseñan a construir, no a destruir. Entonces, Jaime me dice un día, Pablo, quiero que me planifiques la UDI 5 años más. Entonces nosotros éramos 14 diputados y 2 senadores. Renovación tenía 14 senadores y 30 y tantos diputados con el binominal. Entonces le digo, la UDI, no sé lo que hay hecho, Jaime, pero la UDI no tiene destino, le digo yo. O sea, si yo estoy a cargo de Renovación el 93, o sea, la siguiente elección, te hago desaparecer. Esta no tiene destino este partido si no me dices, si no tenemos candidato presidencial para el año 93. Tenemos que tener un candidato presidencial para negociar en el sistema binominal con una Renovación que era 4 veces más grande que nosotros. Entonces, dime quién es el candidato presidencial nuestro. Entonces, ¿cómo era Jaime? Me dice, tú lo consideras muy importante, decisivo. No tengo problema en planificar, pero ya me estás pidiendo 5 años. Listo, está resuelto, Pablo, soy yo. Ah, concha, dije yo. Ya, amén. ¿Qué le iba a decir? Pues imagínate, perfecto. ¿Sabe lo que hizo él? 4 meses después, nos citó un día jueves. Nosotros comíamos en la casa de Jaime en el departamento todos los lunes, de 9 a 1 de la mañana. Todos los lunes. Ahí se conducía la UDI. Y después, cuando lo asesinan, se repitió en la casa de Jovino Novoa, todos los lunes. Nosotros ahí hacíamos política. La gente decía, ¿ustedes piensan todos iguales? No, que el lunes nosotros resolvíamos todas las miradas distintas. El jueves nos mirábamos y sabíamos lo que íbamos a hacer, por eso que nos fue bien. Porque hacíamos política. Entonces, ¿sabes lo que hizo Jaime? Nos cita un día jueves, a comer a su departamento. Y llegamos los del lunes. ¿Y sabes tú quién estaba? Arturo Alessandri. ¿Ya? ¿Quién más? Está don Gabriel Valdés. Tiene que haber una sorpresa acá. Don Gabriel sentado en el sillón. Les presento a nuestro candidato presidencial para el año 93. ¿Gabriel Valdés? Sí, ¿Ya? don Gabriel. Yo creo que ha sido el día más feliz de su vida. Y bueno, a Jaime lo asesinaron el año siguiente, pero el candidato nuestro era don Gabriel Valdés. De la UDI. ¿Y qué pasó? Bueno, murió Jaime, pues bueno. Al año siguiente lo asesinaron y don Gabriel, bueno, nosotros lo habíamos elegido presidente del Senado, pero era don Gabriel. Y Gabriel Valdés Esta estaba comida, dispuesto a ser perdona, apoyado cuando por la UDI. asesinaron a Jaime, nunca supimos, Jaime anotaba todas las comidas quienes iban. Esa comida está registrada, Gabriel Valdés y todos los que estuvimos. Y Gabriel Valdés estaba dispuesto a ser candidato presidencial de la UDI. Fue con la banda. Nunca Lleva la lo, banda en el bolsillo. nunca lo he visto más feliz, pues, si hubiera sido un tremendo presidente. Ya, bueno, Yo antes pero Pablo, quisiera- como reclutador de la UDI, y han tenido que votar, han tenido que tragarse el sapo en algunas elecciones. Han estado tú, Evelyn Matei, Joaquín Lavín. No, pero a mí no me incluyas, porque lo mío,
No, no. Pero ahí estuviste, Pero digamos, fuiste casi. candidato. No, pero espérate, Aldo, es que no cometamos estos errores. Yo, perdóname, me gusta corregir estas cosas porque cuando yo decido reemplazar a Goldberg, ¿ya? Yo lo decidí por dos cosas. Porque ¿quién era la candidata en esa época? Michelle Bachelet. ¿Cierto? Sí. ¿Tú crees que a mí alguien trató de engrupirme para que reemplazara a Goren diciendo, Pablo, tú eres el único que le gana a la Bachelet? ¿Ya? Ya, estamos claros, ¿no? No necesito que nadie me lo diga a mí. Pero- Entonces, ¿por qué yo acepto? Sabiendo que no voy a ganar. Porque yo acepto, Aldo, yo no he hecho nunca millón de encuestas. Yo hago lo que yo estimo que debo hacer, lo que es mi deber. Entonces, yo venía llegando a Costa Rica, pues fui a abrir la ENADE de Costa Rica, que me pidió la ministra de Economía de Costa Rica, de las pymes, digamos. Llego en la mañana al aeropuerto, el sábado, yo no sabía lo que estaba ocurriendo en Chile, y llega mi Ramón Mardoni, mi chofer histórico, y me dice, el presidente quiere que se vaya a su casa. Del aeropuerto, me voy a la casa, Sebastián Piñera. Esto no lo he contado, yo estoy contándolo porque creo que es bueno que se sepa. Ella escribe un libro que ya me arrepentí, pero en el fondo... me vuelvo y estaba Andrés Chadwick, la Rulé y el presidente. Y me dicen, no puede ser candidato, yo no sé, me explican lo que le había pasado a Loren y tú tienes que reemplazarlo. ¿Cómo? No, imagínate, la primaria ya estaba corriendo y llevaba 5 meses en la primaria. No, que se tiene que bajar, no sé qué, así que tú, de ninguna manera, les digo yo. Bueno, siguieron insistiendo, digamos, ya al final. Entonces yo le digo, miren, perfecto. ¿Por qué tomé la decisión de hacerlo? Por dos cosas. Porque con eso contribuía a que Piñera volviera a ser presidente. Porque si hubiera ganado Andrés Salamán, ¿ya? Hubieran tenido conflicto. Ya estaban muy distanciados y hubiera quedado como el líder. Y yo sabía que si yo ganaba, yo no tenía ninguna ambición presidencial porque nunca la he tenido. Dije, bueno, contribuyo para que Sebastián pueda volver. Y se lo dije, además. Después, no en esa reunión, a Andrés Chávez se lo dije. Y la segunda era porque yo estimaba que en esta construcción de nuestro proyecto de derecha popular, comprometido con los pobres, las poblaciones, nuestra rivalidad, entre comillas, con Renovación, el triunfo de Andrés, acuérdate que Carlos Bombal había competido con él, en fin, mucha la gente joven hoy día no sabe toda esta historia, era una derrota para ese proyecto político histórico de la derecha comprometida con los pobres. Y por eso que me reventé, porque al final sentí un peso personal tremendo. Parto esta primaria, tenía 60 días que dar vuelta a una primaria, trabajé 18 horas diarias para el señor Domingo, y como no tengo la ambición presidencial, el cuerpo me cobró la cuenta y me vino la depresión. ¿Estamos? Entonces, pero ¿por qué aceptas tú perder? Si yo mandé, no hay nadie que haya mandado más gente a perder que yo, Aldo. Yo tenía lista de jóvenes en mi época, me decía Pablo, ¿dónde me voy? A La Pintana, a Pedro Aguirre Cerda, a Conchalí, a Vallenar. Había listas. Imagínate lo que era la UDI Popular. Tenía listas jóvenes. Hoy día, hazme una encuesta, todos se pelean Las Condes y no hay candidato en el mundo popular. Por eso que yo voy a terminar siendo candidato a alcalde en Conchalí. ¿Vas a ser candidato a alcalde? Alcalde de Conchalí. En 3 años más. Ya, y candidato presidencial de la UDI todavía no te inquieta. Mandar a alguien a la calle, al tiro. El primero, este viernes, ¿Sí? voy a emitir un video, inicio la campaña para ser presidente de la UDI. Y competiré con los que quieran competir. Eso es lo que siento que es mi deber. Así que este viernes comienzo la campaña. Y voy a recorrer, la campaña va a consistir en que voy a recorrer las 100 comunas más importantes del país y está dividida en 2 etapas. La primera etapa es volvemos 10.000 ex militantes a la UDI. Y la segunda etapa nos duplicamos. Si yo de aquí al 4 de septiembre hay 20.000 nuevos militantes en la UDI, voy a postular. Si no lo logro, no. ¿Vuelven los coroneles? ¿Así se llama la campaña? No.
Perdón. No, los coroneles, yo quiero dejar de ser coronel. Eso sí, Súbeme en a teniente retiro. coronel. Bueno, no le pego mucho a los A esta grados. altura. Coronel en retiro, entonces. Podrá decirse lo que quiera de Pablo Longuera, porque es entretenido, es entretenido. Y nos ha contado muchísimas historias hoy. Entre esto se habla que es una coproducción de ADN y El País. Gracias, Anita. Muchas gracias. Y los invitamos a ver el programa en las plataformas de ADN y del diario El País. Muchas gracias, Pablo. No te... Muchas gracias. Esta fue su tribuna ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.